Bueno, vamos a empezar entonces. Tal vez si me indican cuáles son las dudas que querían ver sobre la tarea de esta semana del mecanismo de cuatro barras. Profe, usted no podría hacer un repaso del cálculo del contrapeso. Del cálculo del contrapeso, que vamos a... Sobre todo ahí los valores del Excel. Ajá, ok, voy a mostrarles algo. Este es el diseño del contrapeso. El contrapeso, entonces, consiste en una extensión de la barra AB hacia abajo, ¿verdad? Que aquí en el dibujo en dos dimensiones, aquí montado sobre los ejes, lo he puesto en posición horizontal porque es más fácil analizarlo así. Realmente el hecho de cómo pongan los ejes no va a cambiar nada. Entonces el contrapeso es una caja prismática, mide A en dos lados y B en un tercer lado. O sea que una sección es cuadrada y por el otro lado es rectangular. Esa caja tiene un agujero de las mismas dimensiones que la barra AB. O sea, un agujero cuya área transversal es igual al área transversal de la barra AB, para que la barra se introduzca dentro del contrapeso. Por razones ya prácticas ahí de interferencia, el contrapeso no puede llegar hasta el punto A porque podría pegar en el pivote. Entonces se ha dejado un espacio de separación al que le he llamado S. Y las dimensiones de la barra se ven alteradas entonces ahora porque ya no mide solamente lo que medía antes, que era la sección AB, sino a esto tengo que agregarle la sección AE, que es la que va a permitir sostener el contrapeso. ¿Por qué he hecho así como una caja que se introduce dentro del otro elemento? Bueno, eso en la vida real tiene sus ventajas y es que como ese contrapeso se puede deslizar en la barra, me permitiría hacer pequeños ajustes hasta lograr el balanceo correcto de la pieza si algo se me desajusta. Y además, el contrapeso está hecho de un material diferente, de mayor densidad que la barra AB, para que tenga un mayor efecto. Porque si lo hacemos de la misma densidad que la barra AB, que habíamos puesto aluminio, debería ser entonces más grande, ¿verdad? Un mayor volumen para lograr ese mismo efecto. Las dimensiones del área transversal de la barra entonces son T por W. Ok, voy a dejar esto por aquí en una esquinita entonces. Para seguir haciendo el análisis entonces en papel de ese cálculo. Ok, lo primero es que necesitamos determinar la ubicación del centro de masa de ese conjunto, visto en solo dos dimensiones.
Esta distancia de separación le llamé S. Entonces yo necesito calcular la ubicación del centro de masa de ese conjunto. ¿Estamos claros? ¿Cómo se determina el centro de masa de una figura compuesta? Realmente lo que necesitamos es una sola coordenada, ¿verdad? La coordenada en este caso para el eje X. Porque en los ejes Y y Z, esa figura es simétrica. El agujero está justo en el centro del área transversal, ¿verdad? De esa caja prismática. De modo que solo necesito calcular la ubicación en el eje X. Pero para que este sistema esté perfectamente balanceado, ¿dónde debería de quedar ese centro de masa? En A. En el punto A, exactamente. Bueno, entonces, para una figura compuesta, yo digo que el X barra es la suma de los X barra por, bueno, eh, vean que si trabajáramos con longitudes, X sería X barra por L sub I entre la sumatoria de las longitudes. Aquí no son longitudes. Si fueran áreas, sería sumatoria de los X barra por áreas sub I entre la sumatoria de las áreas. Pero aquí esto no son áreas, son volúmenes, ¿verdad? Pero si lo hago como la sumatoria de los volúmenes, del X barra sub I por el volumen sub I entre la sumatoria de los volúmenes, tengo un problema. Y es que los dos materiales no son iguales. Entonces, en este caso, se tiene que trabajar con los pesos. Es la sumatoria de los X barra sub I por los pesos sub I entre la sumatoria de todos los pesos. ¿Está bien? Profe, Sí. no me quedó tan claro por qué son los pesos. Ajá. Bueno, es que si yo quiero sacar el centroide, vamos a ver, de una pieza de esto. Piensen que estos son dos barritas metálicas nada más. Si usted quiere sacar el centroide de ese conjunto. Bueno, entonces usted dice que esta que es la número 1, esta es la número 2, esta tiene su centroide acá, esta lo tiene por acá. Entonces vamos a ponerle dimensiones a esto y yo digo que esto mide 1 metro y que esta otra dimensión es 1.5 metros. Pongo los ejes así, X y Y. Y entonces se dice que el X barra general es igual a la sumatoria de los X barra sub I por los L sub I entre la sumatoria de los L sub I, de las longitudes. Ok, entonces el elemento 1, ¿cuál es su X barra? ¿Cuál es el X barra del elemento número 1 de este? ¿A qué distancia está este punto medida a lo largo del eje X del origen de coordenadas? 0. 0. Ok. Entonces 0, y en ese caso ni siquiera voy a poner la longitud, ¿verdad? Por la longitud, más el X barra del de abajo, ¿cuánto es? ¿A qué distancia está este centroide del origen? No logro leer, pero creo que es 2. La longitud 2 es el número de la pieza, pero la Ok. longitud de esa pieza es de 1.5 metros, dice ahí. Entonces el X barra está a Vamos a ver. 0.75, ¿de acuerdo? Entonces sería 0.75 es el X barra y su longitud 1.5. Y ahora la suma de las longitudes va a ser 1 metro más 1.5, es 2.5. ¿Cuánto da 0.75 por 1.5?
Da 1.125. Y dividido entre 2.5 me da 0.45. Entonces, quiere decir que el X barra de esta pieza, que es una L, que son solo elementos lineales, delgados, está a 0.45. Y puedo usar el mismo procedimiento para calcular el llevar. Bueno, pero si yo ahora lo que le pongo es esta figura, vamos a ver, aquí dice que vale 2, 2 y 2. Ok, igual para calcular las coordenadas del centroide de esta pieza, los voy a descomponer entonces en dos áreas diferentes. El área 1 es un cuadrado, el área 2 es ese triángulo, y entonces digo que el X barra, en este caso ya son áreas, el X barra del conjunto es la suma de las áreas sub I, perdón, de los X sub I, X barra sub I por las áreas sub I, entre la sumatoria de las áreas. Bueno, entonces, ¿cuál es el centroide de este cuadrado? Está por acá, el de ese triángulo está por acá. Recuerden que para los triángulos es a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el X barra del cuadrado? Del número 1. La mitad de la distancia, que no puedo ¿Sí? leer, pero Ok. Mide 2 por 2, entonces el X barra de esa es 1, ¿verdad? Y su área es 2 por 2, es 4. El X barra del segundo, medido a partir de la base del triángulo hacia la derecha, es una tercera parte. Él mide 2 en la base, serían 2/3. 2/3, que es lo mismo que 0.67, digamos redondeado, más 2, que es lo que separa el inicio del triángulo del origen de coordenadas. Entonces sería la tercera parte de 2, 0.67 más 2 es 2.67. Eso es el X barra de este. Y el área es el área de un triángulo que mide 2 de base por 2 de altura, sería 2 por 2, 4, entre 2, 2. Y esto lo divido entre la suma de las áreas, que va a ser 4 la primera y 2 la segunda. Entonces el X barra de esto va a ser 2.67 por 2, 2 por 7, 14, 2 por 6, 12 y 1, 13, 2 por 2, 4 y 1, 5.67 más 4, 9, vamos a ver, así 9.34 entre 6 da esto. Entonces 9.34 dividido entre 6 y eso me da 1.56, 1.56 metros. Bueno, ese es el método para áreas. Pero si lo que yo le doy a ustedes es una figura tridimensional, si yo le diera a usted esa misma figura, pero tridimensional, entonces resulta que el X barra del conjunto sería la sumatoria de los X barra sub I por el volumen sub I, o sea, el volumen de la pieza que estoy analizando, entre la sumatoria de los volúmenes. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo le digo que este cubo es de aluminio y esta cuña es de acero?
¿Usted cree que el centroide será el mismo, la ubicación del centro de masa será el mismo, siendo de dos materiales que si fuese todo de un mismo material? No. No es igual. Si este material de aquí es más pesado, va a hacer que el centroide se mueva un poco más hacia la derecha. ¿Estamos claros? Entonces, en esos casos, no me sirve trabajar con los volúmenes acá, sino que tiene que ser con los pesos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Sí, Y profe. los pesos, ¿cómo obtengo los pesos? El peso va a ser el producto del volumen por la densidad del material. ¿Verdad? Voy a hacer un enfoque aquí. Okay. ¿Está claro? Bueno, entonces, regresamos al problema. ¿En cuántas partes voy a descomponer esto? Bueno, yo voy a decir que esa pieza es el contrapeso. Pero el contrapeso no es sólido, tiene un hueco. ¿Para qué es ese hueco? Para que por ahí pase la barra, que es donde se va a montar, ¿verdad? Y esto más una barra de sección rectangular, así. Pero resulta que este elemento yo no lo puedo calcular como una sola pieza tampoco. Yo voy a decir que esto es una caja sólida menos otra cajita sólida más pequeña que representa ¿qué? ¿Qué es esto que le estoy restando? El agujero. El agujero, exactamente. Entonces les voy a llamar, esta es la pieza 1, esta es la pieza 2 y esta es la pieza 3. Y les ponemos dimensiones. Ok, ¿cuál es el largo total de esta pieza? En variables. Va a ser la distancia AB más este pedacito hasta llegar al contrapeso que se llama S más este otro que se llama V. Entonces, esto es AB, es una distancia que ya tenemos parametrizada, ¿verdad? Más B más S. ¿Ok? Y el área transversal tiene un espesor T. Y vamos a ver dónde le coloco por acá. Un ancho W. W por T. ¿Está bien? Las dimensiones de esta caja van a ser B por acá, A aquí y aquí. Y de esta que le quitamos, que es el agujero, mide B. ¿Y cuánto mide el área transversal de esta? T por W. T por W, exactamente. T y W.
Ok. Bueno, entonces tengo que montar esta ecuación, ¿verdad? En ese caso, pues puedo montarlo en mi hoja de Excel. Lo que necesito es entonces montar esta ecuación con todas esas variables e igualarlo a ¿cuánto? Bueno, a ¿cuánto debería ser el X barra para que el centroide me quede en A? Bueno, eso depende de dónde pongo el origen de coordenadas. Pero entonces, si yo pongo mi origen de coordenadas así, ¿verdad? Este es el eje X y aquí el eje Y. Entonces, si el origen de coordenadas está acá, ¿cuánto debería de medir el centroide de todo el conjunto para que quede ubicado en A? ¿Cuál sería esa dimensión del centroide? Lo que me da acá, el X barra. B más S. B más S, exactamente, la distancia que hay del origen al punto A. Entonces, bueno, si planteo esta ecuación, podría ser por un lado, vean que son muchas cosas, entonces tal vez voy a calcular los volúmenes y luego multiplico por las densidades, ¿verdad? Para calcular cada uno de los componentes que van acá. Entonces, la pieza 1. La pieza 1 es la caja, el contrapeso. Entonces, el volumen va a ser B por A al cuadrado, ¿verdad? Largo por ancho por alto. B por A al cuadrado. Su peso va a ser ese volumen multiplicado por la densidad. Habíamos dicho que era aluminio, de manera que entonces voy a poner por acá densidad del aluminio, le voy a poner un ρ1 y densidad del acero un ρ2. Entonces el peso 1 va a ser B por A al cuadrado, es el volumen, por la densidad 1, me da, bueno, la masa es realmente lo que me va a dar, ¿verdad? Está bien, ahí sí puedo trabajar con masas o con pesos, que es lo mismo, porque la relación entre la masa y el peso es la constante de la gravedad, que va a ser común para todos. Ok, la pieza número 2 es el hueco. La pieza número 2 tiene un volumen que va a ser B por W por T. B por W por T. Pero es un volumen negativo, ¿verdad? Porque es un hueco. Y entonces ese peso 2 será esto. ¿Por cuál densidad? Ah, bueno, aquí le puse aluminio, aquí me equivoqué. El contrapeso es de acero, entonces es la densidad 2. Eso no depende del número de piezas, depende del material con que está fabricada esa pieza. Ok, y el peso 2 va a ser el volumen 2 multiplicado por ¿cuál densidad? La misma densidad del acero, porque es un hueco al acero lo que estoy haciendo. Entonces va a ser menos B por W por T por la densidad 2. Y la pieza número 3 tiene un volumen que va a ser su longitud, que es AB más B más S, eso es la longitud, por W por T. ¿Está bien? De modo que el peso 3 es igual a ese volumen, AB más B más S por W por T por la densidad, en este caso esta pieza si es de aluminio, esa es la densidad 1.
Entonces ya tengo todos los pesos. La suma de esos pesos es lo que va abajo en la ecuación. Y arriba va cada peso multiplicado por la ubicación del centroide de cada una de las piezas. Voy a mover esto un poquito para arriba para tener más espacio acá, entonces, que no dejemos de ver esto. Vamos a ver, como por aquí. Entonces ahora, el X barra 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la ubicación del centroide de esta pieza? Para eso sí me sirve, perdón, acá, este dibujo. ¿A dónde está ubicado? Si el origen de coordenadas está acá, ¿cuánto mide la distancia del X barra de esta pieza? B medios. B medios, muy bien. B medios es el X barra de esa pieza. B medios. Ok. La pieza 2, que es el hueco, ¿cuánto será su X barra? Igual. Igual, exactamente, B medios. Y el X barra 3, que es de la pieza que va desde aquí hasta acá, cuya longitud es B más S más AB, ¿cuánto será su X barra? Esa suma entre 2. Esa suma entre 2. Muy bien. Sería B más S más AB, todo entre 2. Entonces ahora sí digo, el X barra general va a ser la suma de los X barra por el peso, X barra sub I por el peso sub I entre la sumatoria de los pesos sub I. Profe, ¿Sí? al X1 y al 2 no hay que sumarle ese. Al X1. Al X barra 1 y el No, 2. porque el origen está aquí atrás. ¿Verdad? Entonces, recuerde que es la distancia desde aquí hasta el centroide de esta pieza. Ese es el espacio que hay después de donde termina el contrapeso hasta el punto A. Entonces, nada tiene que ver, ya eso es algo que está después, no pertenece hasta acá. Profe, es que pensé que estábamos en el origen A. Ah, no. Entonces, No, si estuviéramos en el origen A, entonces el X barra de las dos primeras piezas sería negativo, ¿verdad? Nos iríamos para atrás. Pero no, estoy poniéndolo aquí. ¿Por qué razón? Porque es más fácil efectivamente medir esas distancias todas positivas hacia un lado. Pero recuerde que entonces la idea es que al final el X barra general necesitamos que me dé esta distancia que hay entre el extremo izquierdo, el origen, y el punto A, que es B más S. Entonces, X barra 1, B medios. Vamos a ver, ahora sí, ya puedo tapar el resto porque no puedo mostrar todo en pantalla. Aquí está el peso 1, es B por A cuadrado por densidad 2. Más X barra 2, que es B medios. Por el peso 2, que es menos B por W por T por densidad 2. Más el X barra 3, que es este, B más S más AB medios multiplicado por el peso 3, que es lo mismo, B más S más AB por W por T por la densidad 1. Entonces aquí me queda esta expresión dos veces, la puedo poner al cuadrado, digo que X barra general
Vamos a ver, aquí tengo b medios y aquí tengo un b, entonces me queda b al cuadrado por a al cuadrado por densidad 2 entre 2, es el primer término. El segundo es negativo, aquí de nuevo me queda b y b cuadrado por w por t por densidad 2 entre 2. El tercer término me queda b más s más ab al cuadrado por w por t por densidad 1 y entre 2. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a igualar ¿a qué? Lo vamos a igualar a lo que tiene que dar ese X barra, a lo que yo necesito que me dé. ¿Cuánto es lo que necesito que me dé? B más S. B más S. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cómo darle la magnitud entonces a esa distancia B? Profe, ¿Qué magnitud darle a B y qué magnitud a A? Yo necesito darle valor a esas variables A y B para que esto se me cumpla. Porque ya W y T, que son las medidas del área transversal de la barra, ya son conocidas. Conozco las densidades de los materiales, pero entonces ahora yo tengo que darle valores a A y B de manera tal que esto se me cumpla. profe, ¿Sí? no está olvidando dividir entre el peso. Bueno, entre la masa. Sí, tiene razón. Todavía esto tiene que estarse dividido ahora entre la suma de todas esas masas, ¿verdad? Que son B a cuadrado por densidad 2 menos B por W por T por densidad 2 y más AB más B más S por W por T por densidad 1. Ajá. Sí, esto es el X barra de todo. Entonces, lo que podemos hacer es montar esta fórmula en el Excel y en dos celdas por ahí, yo pongo los valores de A y de B y doy dando valores aleatorios. La idea es que, vamos a ver, si esto es el área transversal del contrapeso, pues que no vaya a ser una relación como así, ¿verdad? Que el hueco, que es el área transversal de la barra, sea súper pequeñito en comparación con esto, porque estaríamos diseñando una masa gigante ahí. No nos sirve, ¿verdad? Y lo mismo, si yo aumento la longitud B, si aumento la longitud B, entonces automáticamente estoy aumentando la longitud de toda la barra y todo se me actualiza. Ok, entonces les voy a mostrar que yo a ustedes se lo subí en la hoja de Excel. Vamos a ver. Por aquí la tengo. Ok, ¿están viendo ahí la hoja de Excel? Sí, profe. Ok, en esa hoja de Excel entonces, yo hice esta tablita.
Entonces dice área transversal de la barra o de las barras. Esto sería espesor y ancho, sería W y T. ¿Ok? Y aquí tengo entonces los elementos 1, 2 y 3. Exactamente a cómo los definí ahora anteriormente. Aquí puse la separación S y el largo B. Y entonces empiezo a jugar con esas distancias. Ah, bueno, y la dimensión A. Bien. ¿A dónde tenemos la longitud? Vamos a ver, no lo veo por aquí. ¿Dónde tengo la longitud de AB? Voy a buscarlo un momentito y mejor me quito aquí del frente para dar campo. Y aquí tengo AB, dice que mide 0.3, o sea, 30 centímetros. AB es 30 centímetros. Entonces, he empezado, bueno, este no fue el número con que yo empecé, ya esto es un ajuste fino ahí de las dimensiones. Entonces, puntos 0.69 son 6.9 centímetros y la barra AB mide 30, pero bueno, entonces voy a anotar estos números o hagan ustedes por ahí para que ahora me los den de nuevo. 0.069 para A, para B 0.035 y para S 0.035. Son tres medidas por ahí. Bueno, 3.5 centímetros, esta medida podría dejarla fija, es la separación entonces entre el punto A y donde empieza el contrapeso, serían 3.5 centímetros contra 30 que mide toda la barra AB, es razonable. Ok, pero digamos que B, entonces digo, bueno, voy a darle a B una medida de 5 centímetros. Entonces sería 0.05. Y a le voy a dar, si B es la medida más larga, ¿verdad? De esa cajita prismática, entonces A le voy a dar 4 centímetros, 0.04. Ok, entonces, y aquí están los espesores, perdón, las medidas del área transversal, que es el espesor y el ancho, que sería 1 centímetro y 2 centímetros. Ok. Ven que la dimensión A, que es la que define el área cuadrada transversal del contrapeso, sí tiene que ser mayor que el ancho de la barra, ¿verdad? Porque incluso le voy a perforar un hueco ahí. Y entonces aquí tengo el cálculo de los centroides de cada una de las piezas, ¿verdad? Uno es el contrapeso y entonces si logran ver la fórmula dice que es B medios, ¿verdad? Vean que hay esta celda, observen, yo no sé qué tan pequeño lo ven ustedes, pero a esta celda yo le puse nombre y si lo ven arriba dice T. ¿Lo logran ver eso? Sí. Ok. Si me paro en esta que es ancho, bueno, no le puse W, le puse A. Y eso es porque ya teníamos una variable con ese nombre. Entonces, en vez de W, va a ser A. Entonces, vea, A es el ancho de la barra, ahí está arriba. Aquí está la separación S, tiene ese mismo nombre, la celda. B también tiene ese mismo nombre. Y A, probablemente ya tenía otra A, entonces le puse AA. El nombre de esta celda es AA. Entonces, si me voy a los centroides, el primero es a B medios. Ahí está, B medios. Para la pieza 2, que es el hueco, también B medios. Ahí está. Y para la pieza 3, que es la barra, dice que es B más S. Es que, vamos a ver. Aquí es porque estaba calculando esto mismo para el eslabón CD. Pero vamos a hacerlo para el eslabón AB, y el AB
eso se llamaba así también, AB. Entonces voy a irme para allá. Y ¿dónde estaba? Estaba en esta. Entonces aquí va a decir la fórmula, la voy a cambiar y va a decir AB. ¿Ok? Ahí está. Tal y como ustedes mismos me indicaron, la ubicación del centroide. B más S más AB, todo entre 2. Ahí está. Bien, ¿cuál es la masa de ese primer elemento, que es el contrapeso? Entonces va a ser su volumen multiplicado por la densidad. Pero ¿cómo calculo el volumen? Es el área transversal, perdón, sí, está bien, el área transversal que mide B de largo y A cuadrado, el área transversal es A cuadrado. Entonces vean que dice B por doble A al cuadrado, eso es el volumen, y multiplico por esta variable que le llamé D raya abajo 1, que es la densidad del aluminio. Si me voy a esta celda aquí donde está las densidades, vamos a ver, aquí está, vean, dice densidad del contrapeso. Y si me paro en esa celda, arriba dice D raya abajo 1. Y por aquí dice densidad de los eslabones, dice D raya abajo 3. Lo que estoy haciendo es tomando el valor de uno u otro material. No lo puse fijo de una vez acá, sino para que yo pudiera escoger luego un material. Bueno, entonces regreso al cálculo de la masa del contrapeso. Del contrapeso, pero sin el hueco, ¿verdad? Entonces sería B por A cuadrado por la densidad de 1. Ok, ahora esto es el hueco. Mide B por T por A, ¿verdad? Recuerden que A es lo que corresponde a lo que antes les dije, W. Por la densidad 1. Y negativo, porque es un hueco. Ok. Y ahora, la masa del elemento 3, que es la barra. Entonces dice B más S, aquí lo voy a cambiar de nuevo, no es CD, sino AB. Es B más S más AB por T por A y por la densidad 3, porque es la barra es de aluminio, ¿verdad? Y entonces esa le llamé el D3. Entonces ya aquí tengo las 3 masas. Y aquí la suma de ellas. En rojo está la suma de ellas. Ok, y ahora en la última columna multiplico el X barra por la masa de cada uno de ellos. Entonces, esos datos están en las columnas AE y AF respectivamente. Entonces, ustedes ven que dice AE3 por AF3. Entonces, esto es el producto de X barra 1 por masa 1, X barra 2 por masa 2, cada uno de ellos, y aquí la suma de todo. Entonces, ahora, divido la sumatoria de los X barra por M entre la sumatoria de las masas y me da esto. Veanlo acá, dice que es la posición AG6 entre la AF6. O sea, esto entre esto. Esto es el X barra que me da. Y por otro lado, aquí calculo cuánto es B más S en base a los valores que yo le di. ¿Ok? Entonces, ahorita hay una diferencia importante. El X barra está a más o menos 7.1 centímetros, pero yo necesito que esté a 8.5 centímetros del origen. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, los dos valores que están abajo de la masa de CD, ¿qué son? Que son negativos los dos. Los dos valores que están debajo, esto. Vamos a ver qué Sí, fue lo profe. que dice aquí. A veces me pongo a hacer cálculos ahí y se me olvida borrarlos. De momento no le prestemos atención porque, sinceramente, B cuadrado por D por D. Yo creo que esto es todo el cálculo en una sola fórmula. Todo el cálculo de X barra por ahí en una sola fórmula. Pero no, olvidémonos de esto ahorita ahí. Y lo que pasa es que está usando... Sí, no.
Vea, porque dice, vean, B más S más AB por T más A por D3. Sí. No vamos a necesitar eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar los valores de B y de A para llegar a que estos dos cálculos me den lo mismo. ¿Está claro? Que el X barra de toda la pieza de B más S, que es la ubicación de, vamos a ver, que me dé la ubicación del punto A, que vemos aquí en la imagen. ¿Está claro? A ver, pregunten porque si no yo no sé. Sí, profe, está claro. Ok. Bueno, entonces regresamos a la hoja de Excel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces veamos. ¿Cómo sé si tengo que aumentar o disminuir B? El X barra me está, vamos a ver si puedo hacer algún segundito. Vamos a ver si puedo. Voy a ver si puedo copiar ese dibujito en la hoja de Excel. Voy a hacer un recorte. Y ahora regreso a mi hoja y lo voy a pegar por acá. Vamos a reducirle un poquito el tamaño. Y díganme si están viendo el dibujo en la misma hoja de Excel. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo saber? Veamos, el centroide me tenía que dar 0. Bueno, digámoslo en centímetros, 8.5 centímetros, pero me da 7.1. O sea que no estoy llegando a A, el centroide me está dando un poco más a la izquierda de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo hago para acercarme al punto A? ¿En qué interfiere el valor de B? Recuerden que B es la dimensión de una caja que es más pesada que la barra. ¿Ok? Entonces, si yo aumento la dimensión de esa caja, ¿ustedes qué creen? ¿El centroide se hace más hacia la izquierda o más hacia la derecha? Más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda. Bueno, y vamos a probar. ¿Todos coinciden con eso? ¿O a alguien no le queda claro por qué razón? Si yo hago B más grande, el centroide se iría hacia la izquierda. ¿No sería hacia la derecha? Vamos a ver. Al hacer más grande B, entonces va a quedar más pesado eso hacia el lado izquierdo. Y Es como entonces por el la cantidad centroide de se material que corre. tendría a un lado, ¿no, profe? ¿Perdón? Digamos, tendría como más material de un lado, por decirlo así. Más material de un lado, sí, más peso al lado izquierdo que al lado derecho de A, digamos. Y podemos ver la prueba aquí fácilmente. Vean, aquí dice que es 0.05, ¿sí? Y en este momento, claro, vean que eso sí, vamos a ver, la diferencia en este momento es es la diferencia entre 8.5 y 7.1, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos. Cuando yo aumente el tamaño de B, ya ahora la cantidad B más S también se va a ver alterada. Entonces, lo que necesitamos con la prueba que voy a hacer en este momento es ver si se acerca más X barra a B más S. Si estos dos números se acercan más. La diferencia ahorita entre ellos dos, como les digo, es 1.5 centímetros. Entonces voy a aumentar esto y le pongo 0.06, o sea, 6 centímetros, 0.06.
¿Qué pasó ahora? Ahora ya la diferencia es de 9,5 a 7. Se aumentó la diferencia, ¿verdad? La separación. Están más alejados un punto del otro. Mi objetivo debe ser igual a B más S y vean que prácticamente esa X barra no varió. Pero, B más S se me hizo más grande. Entonces, efectivamente, en vez de aumentar el largo de B, debería haberlo reducido, ¿verdad? O bien, cambio alguna otra variable. ¿Qué otra variable podría cambiar? Bueno, hay una muy importante y es el área transversal de ese contrapeso. A mí me interesa que no sea algo que se vea muy grandote ahí. Y el área transversal es tal vez la que se nota más. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? De esta caja, que es el contrapeso, el área transversal es lo que más se observa. La longitud no se determina tanto. Entonces, yo podría pensar en reducirle un poco la dimensión a. Al reducirle la dimensión a, va a reducirse el volumen del contrapeso y por lo tanto su peso o su masa. Y entonces, ahora sí ya va a ser menos masa al lado izquierdo y el X barra se va a acercar más hacia la derecha. Entonces voy a dejar ahorita el largo B así, pero le reduzco el tamaño a A. Y ahora le voy a poner 0.03 centímetros. ¿Ok? 3 centímetros uno y el otro 6. Vean ahora que me quedó súper cerca. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues, B más S es 9.5. Y en cambio, el X barra es 9.58. ¿Qué pasó? Con respecto al dibujo, ¿qué pasó acá? El punto A está a 9.5 centímetros. De izquierda a derecha está a 9.5 centímetros. Mientras que el X barra está a 9.58. Está un poquito hacia la derecha de A, el X barra. Más bien me pasé ahora. ¿Está claro? Sí. Entonces, si me pasé fue porque quedó más bien muy liviano. Tengo que aumentar ligeramente la dimensión de A o la de B. Entonces, digamos que le doy 0, qué sé yo, 3.2 centímetros. Bueno, ahí se me fue muy atrás. Vean que es súper sensible, ¿verdad? 0.31. Todavía está atrás. Entonces, tiene que ser más que eso. Y se le pone 305 tal vez. Ok, 31.5. Todavía le falta. Pero porque se le pone 305 en vez de 15. No porque al aumentar A, estoy aumentando el peso. Y efectivamente entonces, vean que el X barra ahorita más bien está a la izquierda del punto A. Yo necesito aumentar eso. Y eso lo aumento aumentándole peso. Entonces, vea, ahorita la diferencia es de 9.5 a 9.1. Vamos a ver. Si le pongo 9.7, por ejemplo, 9.31. Está variando muy poco. Vamos a ver. Sería que me equivoqué antes y no puse. Aquí se me fue muy atrás. Sí, más bien. Sí, si aumento mucho, se me aleja. Entonces este número es más bajo. Ajá. Entonces, 9.5, 1.5 es 90. Necesito que se acerque más, entonces le rebajo. Ajá. Con solo 9.1 daba 9.2. Y yo necesito que aumente más.
Sí, más bien, si es que lo estaba haciendo al revés. Con 32, 8, 9 y 9, 5. Con 35. No. Es que, Sigo profe, usted al haciéndolo al hacer, revés. sí, Sigo es que al haciéndolo al hacer la revés. dimensión A más grande también se está... Sí, sí, más bien tengo que disminuirla para que se acerque. Vamos a ver. Entonces, estoy en 9, 5, 8. Ahí se pasó un poquito. Entonces es 3, 0, 5. Sí, como usted me decía ahí. Aquí está atrás. Entonces, esta dimensión todavía tiene que ser menor. 3, 0, 1. Aquí estoy más cerca. Ahí estoy más cerca, pero siempre pasado, ¿verdad? Entonces, todavía tiene que ser menos que eso. Si lo pongo así, 5, 5. Profe, Pero, sí. y en la vida real, no es, bueno, esos decimales tan pequeños se pueden lograr. Lo que sucede es que en la vida real usted tiene otra carta en la que puede jugar. Y es que usted lo ajusta a la dimensión, claro, posible, porque usted no puede cortar ahí con esas dimensiones tan talladas. Pero entonces, usted, ese contrapeso, usted lo puede mover ligeramente. No importa que la barra quede un poco metida, digamos, desde el extremo E, que no se vea, o que más bien que quede un poquito salida, usted puede hacer pequeños ajustes para lograr ese balance. Lo pone el punto A pivotar, ¿verdad? En un eje, de por sí eso tiene un agujero, eso va a ser como una balanza mecánica, y entonces usted empieza a mover ligeramente hacia un lado o hacia el otro. Normalmente estas dos piezas se van a sujetar por algún tornillo por ahí prisionero, es una rosca que se perfora dentro de ese bloque sólido, se perfora una rosca donde se introduce un tornillito que no tiene cabeza, y entonces para socar y mantener las dos piezas en posición. Entonces usted lo afloja y empieza a correr para un lado o para el otro un poquitito y con eso logra ese ajuste fino. Aquí como lo estamos haciendo totalmente teórico, entonces no nos queda más que hacerlo variando las distancias, pero usted tiene toda la razón en cuanto a que ya esos decimales en la vida real usted no va a poder cortar esa pieza, ¿verdad? Que estamos hablando de 3 centímetros y ese decimal, o sea, ni siquiera se puede observar en un instrumento de medición, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a seguir haciendo el ajuste acá para que, vamos a ver, 9, 5, 7, 6. Y bueno, otra alternativa es modificando también el largo B. Tome en cuenta que el largo B afecta a los dos elementos, porque los dos aumentan en longitud. Entonces, me puede permitir un pequeño ajuste. Vean, por ejemplo, lo subo a 6,5 aquí. Y 0.035. No, 0.0. Yo le había puesto ya ahí, jugando un poco, unos números, 6,9 y 0.35. 0.069.035. No, ya lo había modificado entonces. Sí, ya me perdí. 0.065 tenía
No, punto 06 era, ¿verdad? Que tenía este. Punto 06. Ajá. Y punto 03. Ajá. 958, 951. Voy a variar solo a B. Y entonces le agrego un decimal aquí. Vean que ahorita estamos más cerca. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Es que sufrí una desconexión aquí en internet en la universidad, pero ya todo regresó. Y vamos a ver, observan mi Excel nuevamente. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces les decía, lo último que hice fue un cambio con la distancia V, y les decía, bueno, en este caso ya el X barra me está dando 9.57, que redondeado sería 9.6. Prácticamente ahí estoy, sin hacerle ya más cambios a, ¿verdad? O sea, ya algo así es válido porque, como les decía también antes, el ajuste final se lo logro dar ya en la práctica moviendo eso ligeramente, ¿verdad? Este ejercicio y de prueba y error, pues me puede tomar un montón de tiempo y es puramente teórico porque hay limitaciones en cuanto a las dimensiones más pequeñas en las que podría realizar un corte, ¿verdad? Entonces, en la vida real, esto se terminaría de arreglar con un pequeño ajuste de posición del contrapeso, ¿verdad? Ok, pero entonces de aquí, una vez que tenemos esto balanceado, de hecho aquí puse masa CD, pero es que ese mismo análisis sirve para AB, ¿verdad? Para AB y para CD, porque esos son los dos eslabones que hay que balancear. Ok, entonces ese mismo análisis lo hacemos para esos dos eslabones fijos. De aquí entonces es muy importante, esta va a ser la nueva masa que utilicemos para AB. Esta masa que está aquí va a ser la nueva que utilicemos. Entonces, esta tabla hay que hacerla 2 veces para tener también la nueva masa para el eslabón BC, que es el eslabón CD, que es el tercer eslabón que hay que balancear. ¿Les queda alguna duda con el procedimiento? Profe, entonces esos valores negativos los ignoramos, los de la Sí, masa. esto no, eso puedo borrarlo. Eso fue alguna prueba que estoy haciendo yo ahí. Sí, más voy a borrarlo y una vez fue alguna prueba que estoy haciendo. Profe, y para esa separación S, ¿hay algún parámetro que tenemos que tomar o no? No. No, eso también es algo práctico, ¿verdad? Y de hecho podría haber sido otra variable que yo ajuste acá, pero es que tampoco es conveniente ponerse a modificar todas ahí. En esto, pues lo práctico es que recuerde que esa pieza es una manivela que va a hacer giros completos y que entonces el apoyo para el punto A necesita cierto espacio ahí, ¿verdad? Probablemente haya algún tornillo, una tuerca o algo por ahí que sobresale del eje y entonces el contrapeso podría pegar contra eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón ahí de que no se puede poner totalmente pegado, ¿verdad? Pero ya uno tiene que ir pensando efectivamente en la fabricación de la pieza, en la fabricación real, para ver más o menos cuánto sería esa distancia prudente, ¿verdad? Y esas que usted considera que ya puede ser como algo fijo, pues entonces de una vez mejor se las pone, ¿verdad? ¿Está bien?
¿Alguna otra pregunta? Seguimos.